Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a dar algunas pinceladas sobre el sistema endocrino, aunque ya os digo yo que el sistema endocrino, vamos, para contarlo tengo toda una asignatura entera. Yo creo que lo he dicho varias veces, pero es que hay mucho que contar del sistema endocrino. Pero bueno, vamos a dar unas ligeras pinceladas para que tengáis algunas nociones para poder proseguir en el avance de estas cuestiones y seguir avanzando un poco en contaros un poquito los sistemas que os quiero contar de las partes del VIR, de la parte más de fisiopatologías y tal, y de fisiología también un poquito, y que también nos sirve para estudiar la fisiología animal, la fisiología humana y por supuesto los distintos sistemas, que es en parte lo que estamos haciendo. Así pues, el sistema endocrino junto con el sistema nervioso coordina y regula las funciones de diversos órganos del cuerpo mediante la producción de hormonas. Está formado por glándulas y células endocrinas que secretan hormonas hacia el torrente circulatorio a través del cual alcanzan sus dianas celulares. Las glándulas endocrinas son la hipófisis, la epífisis y la glándula la epífisis o glándula pineal, las glándulas tiroides, las glándulas paratiroides y las glándulas suprarrenales. Normalmente las células endocrinas están dispersas por todo el organismo, no obstante, y se pueden encontrar de forma aislada en algunos órganos, como es el caso de ovarios, testículos, estómago, páncreas, etc. En conjunto, estas células endocrinas forman el llamado sistema endocrino difuso. Pero en principio vamos a hablar de los que lo tienen, digamos, más concéntrico. La hipófisis. La hipófisis o glándula pituitaria está formada por 2 porciones de origen embriológico diferente. Por un lado está un lóbulo anterior, que es conocido como adenohipófisis, y que es el tejido epitelial glandular, y un lóbulo posterior o neurohipófisis, que es un tejido nervioso secretor. Así, la hipófisis está conectada al hipotálamo a través de un corto pedúnculo que recibe el nombre del infundíbulo. Por una parte está la adenohipófisis, como he dicho, que es el lóbulo anterior de la hipófisis y se forma a partir de la bolsa de Rathke a nivel evolutivo. Ya veremos dentro de la embriogénesis eso que es un poco, ¿vale? Posee la organización típica del tejido endocrino, en la que las células se disponen en grupos o cordones separados por capilares fenestrados. De hecho, se dividen en hasta 3 regiones: la porción distal, la porción intermedia y la porción tuberal. La porción distal, por su parte, es la que constituye la mayor parte del lóbulo anterior y contiene las células endocrinas productoras de hormonas que se organizan en nidos o cordones separados por capilares. La porción intermedia, que sería la región limítrofe con la neurohipófisis, que rodea una serie de pequeñas cavidades quísticas que se consideran restos de la bolsa de Rathke. Y
posee células cuya función no está clara todavía a día de hoy. La porción tuberal, por su parte, es la extensión del lóbulo anterior que rodea al tallo hipofisiario. Y de hecho, las células endocrinas se pueden clasificar asimismo en 3 tipos de células según sus propiedades tintoriales. Se pueden considerar acidófilas si se tiñen con colorantes ácidos como la eosina, basófilas si se tiñen con colorantes básicos como la hematoxilina, o cromófobas que se tiñen con colorantes habituales porque carecen de gránulos que los hagan un poco diferentes. En conjunto, las células acidófilas y basófilas también se denominan cromófilas y igualmente se pueden dividir en 5 tipos según el tipo de hormona que producen. Las hormonas normalmente que producen las hacen clasificarlas, aparte de acidófilas y basófilas, pues según la sustancia que secretan. Asimismo tenemos dentro de las células acidófilas a células somatotrofas, que son aquellas que producen la hormona de crecimiento o somatotropina, que constituye alrededor del 50% de las células de la adenohipófisis. Y por otra parte tenemos a células lactotrofas, que también son células acidófilas, que también se denominan mamotrofas, ¿vale? Son células lactotrofas o células mamotrofas y constituyen entre un 15 y un 20% de las células del lóbulo anterior de la hipófisis secretando la prolactina. Os presento por otra parte a las células basófilas, que son entre otras las células corticotrofas que secretan la corticotropina o adrenocorticotropina, la famosa ACTH, que quizás os suene más por estas siglas, que constituyen más o menos el 20% de las células de la porción distal de la adenohipófisis y también se localizan en la porción intermedia donde secretan la hormona estimulante de melanocitos o también llamada MSH. Otras células basófilas son las células gonadotrofas, que son las que constituyen alrededor del 10% de las células y producen tanto la hormona estimulante del folículo o folículo estimulante, la famosa FSH de la que hemos hablado en el sistema reproductor masculino y femenino, y también producen la hormona luteinizante o LH o luteotropina, de la cual ya también hemos hablado en el sistema reproductor. También tenemos las células tireotrofas, que son las últimas de las células basófilas, que son las que secretan hormonas estimulantes del tiroides, como es el caso de la tirotropina o TSH, y constituyen alrededor del 5% de las células dentro de, evidentemente, de la hipófisis, o mejor dicho, de la adenohipófisis. Las células cromófobas, por su parte, son las células que incluyen a las células madre y células estrelladas, así como células que se localizan entre las células endocrinas y forman cúmulos celulares o folículos pequeños, por lo que también se llaman células folículo estrelladas. No contienen en principio, como os decía, gránulos de secreción ni sintetizan hormonas y a día de hoy su función todavía no está 100% clara. La neurohipófisis, por su parte, es el lóbulo posterior de la hipófisis o también está compuesto, de otra forma dicho, de una porción nerviosa y el infundíbulo o eminencia media que conecta esa hipófisis con el hipotálamo, que es muy importante. La porción nerviosa, es decir, la neurohipófisis, está formada por células gliales llamadas pituicitos y axones amielínicos de neuronas cuyos somas se localizan en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, que son muy importantes. Son neuronas que poseen abundantes vesículas de secreción, entre otras son neuronas secretoras, que se acumulan en los axones y producen dilataciones axónicas llamadas los cuerpos de Herring. Estas vesículas, en cualquier caso de secreción, contienen 2 hormonas muy importantes. Una es la oxitocina y la otra es la hormona antidiurética o ADH o vasopresina. Ya veremos lo importantes que son todas estas hormonas en todo el sistema. No os hacéis una idea, es muy importante. Todo el sistema hormonal es muy importante. La epífisis o glándula pineal, de la cual también hemos dicho que era importante en el sistema endocrino, vamos a mencionarla. La epífisis o glándula pineal también es un cuerpo pineal o epífisis cerebral porque es una glándula que controla el ritmo circadiano. Es una glándula en forma de piña, ¿vale? De ahí el nombre pineal, porque se parece un poco a una piñita, y está ubicada en el extremo posterior del techo del diencéfalo. El cual está unida con un corto pedúnculo. Está compuesta principalmente por pinealocitos y células de la neuroglía intersticiales que están dispuestas en cordones celulares separados por tejido conjuntivo que penetra en la glándula desde la pía madre que la recubre externamente.
Los pinealocitos son células grandes y pálidas también que poseen largas prolongaciones asociadas con capilares sanguíneos. Su citoplasma contiene un gran nucleolo y densos gránulos de secreción. Asimismo, los pinealocitos están rodeados por células intersticiales que se consideran astrocitos especiales. La glándula pineal es un órgano de hecho fotosensible y productor de hormonas, así que su producto final es la melatonina, que es una hormona derivada de la serotonina y que es sintetizada por los pinealocitos y se libera normalmente por la noche y es una de las que nos ayuda a generar el sueño y los ciclos REM, entre otras cosas. Las glándulas tiroides, por su parte, también son importantes porque son unas glándulas bilobuladas localizadas delante de la tráquea que están formadas por los lobulillos unidos por una región medial llamada el istmo y en ocasiones un tercer lóbulo piramidal que se extiende desde este istmo. Se encuentran rodeadas por una delgada capa de tejido conjuntivo, la cual se imagina hacia el interior y los divide en lobulillos. Las unidades estructurales y funcionales de la glándula tiroides son los folículos tiroideos. Los folículos tiroideos son estructuras en realidad esferoidales de entre 50 a 500 micrómetros de diámetro que poseen una pared formada por un epitelio cúbico simple o epitelio folicular y están rodeados por una densa red de capilares fenestrados. En el interior folicular aparece un material de aspecto gelatinoso denominado el coloide y las células que forman ese epitelio folicular son células foliculares que se apoyan sobre una lámina basal típica y son de dos tipos, las células foliculares y las células parafoliculares o células C. Por su parte, las células foliculares son las células principales porque poseen los orgánulos típicos de las células secretoras abundantes cisternas del retículo endoplasmático rugoso, un aparato de Golgi de gran tamaño y gran cantidad de mitocondrias, así como microvellosidades cortas en la superficie apical en contacto con el coloide. Sintetizan normalmente la tiroglobulina que se secreta al interior de los folículos para formar ese coloide donde ocurre su yodación. Cuando es necesario, la tiroglobulina yodada se transporta de nuevo al interior de las células foliculares y es captada e hidrolizada en los lisosomas. De esta forma se producen las hormonas tiroideas T3, triiodotironina, y la T4, la tetraiodotironina o tiroxina. La tiroxina es el principal elemento de secreción del tiroides, por cierto. Las células parafoliculares, por su parte, son las células parafoliculares o las células C, que son un poco frecuentes en el ser humano y son células pálidas que están situadas en la periferia del folículo y no alcanzan, de hecho, la luz folicular, sino que sintetizan calcitonina, una hormona que regula el metabolismo del calcio. La estructura de esos folículos y de las células foliculares varía según el estado funcional de la glándula y en las fases de la síntesis hormonal pronunciada las células son cúbicas o incluso cilíndricas y los folículos son más pequeños y contienen además poco coloide. Sin embargo, cuando no existe producción hormonal, los folículos son más grandes, el coloide de hecho suele aumentar de volumen y las células se aplanan y se reduce así la cantidad de orgánulos citoplasmáticos. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.